Bien, desde mediodía hasta lo que es las 3 de la tarde, nos dice que una oscuridad cubrió toda la tierra. Y desde el inicio de pues, lo que ha sido el Evangelio de Mateo, si recuerdan, pues ya hemos visto cómo pues, ahora sí que las fuerzas cósmicas han estado involucradas en la historia de Jesús. Si recuerdan, en el mero inicio nos hablaba de una estrella que había guiado a los sabios del oriente para llegar precisamente a la casa donde él estaba, ¿no? Y entonces, bueno, los Reyes Magos, como se les conocen. Y entonces no es sorpresa que, pues en cuanto más se acerca a su final, pues también la creación empiece a responder de una forma u otra, ¿no? También, de hecho, si se acuerdan, en Mateo 24, y también el profeta Amós habían profetizado acerca de esto, de que iba a haber una oscuridad. En Amós 8:9, por ejemplo, dice que sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Si recuerdan, en las predicaciones de Mateo 24, cuando estábamos ahí, les había comentado que esta oscuridad del sol y de las estrellas y la luna simbolizaba pues el fin de algún imperio. Jesús está muriendo, pero ciertamente su muerte no es el fin de él. Pues él todavía va a resucitar en unos cuantos días. El juicio que está indicando esta oscuridad pues es el que se está llevando a cabo sobre Israel y sobre Roma. Se consideraba que Roma había conquistado todo el mundo entero. Por lo tanto, pues no es sorpresa que Mateo nos esté diciendo que toda la tierra sufrió de esta oscuridad. O sea, todo el juicio ahorita está sobre ellos. El día había llegado, el día del juicio para algunos, pues era el día de redención para otros. Y alrededor de las 3 de la tarde Jesús nos dice ahí el texto que llora diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí cuesta trabajo pensar, pues ¿por qué Jesús está diciendo esto? Si Él es el Hijo de Dios, si Él es la segunda persona en la Trinidad, ¿cómo es que se siente abandonado? ¿O es eso así? Tristemente muchos piensan que es así, que Jesús fue abandonado por Dios por el pecado que llevaba sobre Él. Pero esto está lejos de ser así. Él es Dios. Dios no puede abandonarse a sí mismo. El clamor de Jesús es un clamor que de hecho hace el salmista. Y podemos encontrar esas palabras en lo que es el Salmo 22. Pero ese Salmo 22, si uno lo lee completo, no expresa el hecho de que Dios haya abandonado a quien está expresando ese Salmo, sino todo lo opuesto. Conforme avanza el Salmo, describe que Dios está ahí, que no lo ha abandonado para nada. El salmista empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero más adelante va a decir, no, pues sí estás ahí. Yo soy el que no me estaba dando cuenta. El Salmo 22 de hecho describe muchas cosas que están sucediendo en los eventos aquí que rodean la muerte de Jesús. Por ejemplo, el versículo 1 de Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, como vemos, Jesús está claramente citando el Salmo 22. Versículo 6 dice, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, tal como Jesús está siendo despreciado aquí. Versículo 7 dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él está su deleite. Que también lo veíamos eso en el versículo 43 de aquí de Mateo 27. El versículo 15 del Salmo 22 dice que la lengua se me pega al paladar, y aquí vemos que nos dice que la boca se le secó, le están ofreciendo vinagre en una esponja para ver si le pueden remojar un poquito la boca. El versículo 16 del Salmo 22 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Perros, pues sabemos que era la descripción que los judíos le daban a los gentiles. ¿Y quiénes son los que están crucificando a Jesús? Pues los romanos. Malhechores, pues sabemos que pues en este caso podríamos hablar de los judíos específicamente, que son los que están haciendo las cosas pues con malicia, para ponerlo ahí. Pero también, ¿quiénes son los dos que están al lado de Jesús en la cruz? Pues son malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Pues digo, no hay más referencia clara, ¿no? El versículo 17 de ese salmo también dice, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan. Este versículo es importante porque usualmente cuando crucificaban a alguien para que se murieran rápido, lo que hacían es que les cortaban las piernas. Pues, o sea, les las rompían pues a golpes. Y a Jesús no le rompieron los huesos, lo dejaron ahí hasta que se murió. Entonces, pues, puedo contar todos mis huesos, ¿no?
Versículo 18 dice, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Que pues claramente ya lo vimos también en algunas predicaciones. Pero aquí es donde viene el versículo clave, ¿no? El versículo 24 del Salmo dice, Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Dios no abandonó al salmista cuando el salmista dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no abandonó a Jesús cuando Jesús clamó esto. Lo que está haciendo Jesús es decir este capítulo, empezar a citar este capítulo, para que los mismos líderes de Israel que están escuchando esto se den cuenta de, caray, nos acaba de decir a nosotros malhechores, o los perros que lo estamos crucificando, y acabamos de hacer todo lo que este capítulo pues, de Salmo decía que iba a pasar. ¿Y a quién es el que iba a vindicar Dios al final en ese Salmo? Pues al salmista, en este caso a Jesús. ¿De qué lado están aquí los líderes religiosos? Pues del lado equivocado. Habían esperado al Mesías y lo acaban de colgar sobre una cruz. Entonces, ¿abandonó Dios a Jesús? Pues no. Como dice el teólogo Habermas, que las palabras de Jesús desde la cruz y la cruz misma significan que el Padre se encuentra cuando todo rastro de poder, al menos como Pilato y las élites de Israel entienden el poder, están ausentes. El testimonio autoritario del Espíritu se revela más claramente cuando se pierde toda forma de autoridad humana. Y el poder de Dios se encuentra ejemplificado en este cautivo bajo la sentencia de muerte. Dice que en verdad estamos con los Pilatos de este mundo. Queremos que Dios sea un rey con ejércitos. No queremos renunciar a nuestra concepción de Dios como el que es capaz de poner todo en orden en nuestros términos. No queremos que Jesús sea abandonado porque pues queremos reconocer que no queremos reconocer que el que abandona y es abandonado aquí, pues es Dios. Tratamos de explicar a veces estas palabras de abandono para salvar y proteger a Dios, de hacer el ridículo por ser Dios. Pero nuestros intereses de proteger a Dios revelan lo aterrador que es el Dios de Jesucristo. Ese Dios nos asusta con razón. Sin embargo, Dios se revela más cuando nos parece el más oculto. ¿Por qué nos da temor Dios en este sentido? Lo que está diciendo el teólogo Habermas. No es un miedo porque Dios nos vaya a hacer algo malo. Es porque no hace las cosas como nosotros quisiéramos hacerlas y tiene una expectativa de nosotros mucho más alta que la que nosotros a veces queremos o podemos dar. ¿De qué manera nosotros hubiéramos querido solucionar las cosas con la crucifixión? Como Pedro. No, pues saca machete y ahorita a ver cómo le hacemos, lo bajamos de la cruz, lo curamos y nos agarramos a machetazos con los romanos. Pero cuando te dicen, no, pues vamos a ganar esta guerra con amor, al prójimo, al enemigo. Caray, ¿y eso cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es lo que nos da temor. ¿Cómo tengo que responder de una forma no violenta y aún así ganar la batalla? Pero eso es precisamente lo que Jesús nos está mostrando, que sí se puede, y es precisamente la única forma de ganarle a la violencia, es a través de la paz. Si peleamos con violencia en contra de la violencia, lo único que estamos generando es violencia. Dice otro teólogo que se llama David Hart, que el momento de la particularidad más absoluta de Cristo, el abandono absoluto de la cruz, es el momento en el que la gloria de Dios, su poder para estar donde y cuando quiera estar, se muestra ante los ojos del mundo. Entonces en la cruz no está Dios ausente, al contrario, es cuando más presente está ahí, ¿no? En la cruz lo que vemos no es a Dios abandonando a Jesús, es a la humanidad abandonando a su Dios. Agarramos las cosas al revés. En la cruz Dios, a través de Jesús, se rehúsa a dejar que el pecado y la muerte tengan la última palabra. Se rehúsa a que el pecado y la muerte separen a sus criaturas del amor que Él manifiesta para con su creación. En la cruz Dios no está abandonando a Jesús ni está abandonando a la humanidad, está rescatando a la creación entera. Por lo tanto, cualquier descripción acerca de la cruz que sugiera que Dios debe ser pues de alguna forma satisfecho o apaciguado por el sacrificio de su Hijo en beneficio de nosotros, se está claramente equivocada. Ni el honor ni la ira de Dios son algo que deban satisfacerse o apaciguarse por medio de la muerte de Jesús. Nosotros somos liberados, pero no por alguna satisfacción de Él, sino porque Dios se rehúsa a perdernos, tal como el padre de la parábola del hijo pródigo. Esa es la justicia de Dios. Y por eso tenemos tanto choque con Dios. Porque ¿cuál es nuestra justicia? Es vengativa.
Justicia es voy a equilibrar las cosas. Tú me hiciste esto, chiva, pues yo te la regreso. A ver cómo la balanceamos. Pero nuestra justicia nunca es pareja. Ah, tú me hiciste esto, pues yo te hago el doble. Y empieza un pleito que puede escalar pues a puntos donde hasta acaba alguien muerto. Pero la justicia de Dios significa arreglar el problema del mundo. ¿Y cuál es el problema del mundo? El pecado y la muerte. ¿De qué se tiene que deshacer Dios? Del pecado y la muerte. Algunos de los que están ahí están especulando que ha de estar llamando a Elías. No entienden que está hablando en otro idioma ahí. Y tal vez especulan que pues su boca está tan seca que no lo pueden escuchar bien y pues le dan esta esponja con vinagre. Y otros reclaman esa acción, ¿no? No le den ese vinagre. Hay que esperar a ver si Elías viene y lo rescata. Noten que la crueldad no tiene límites. O sea, ya está en una cruz, ya está sufriendo, ya lo golpearon, ya probablemente está casi irreconocible y todavía están viendo a ver de qué otra manera le echan más burla. Sabemos que Elías pues obviamente no vendrá, porque Jesús mismo ya nos dijo hace muchas predicaciones en Mateo 11 y 17 que Elías ya había venido. Juan el Bautista era pues ese Elías que venía a preparar el camino del que iba a venir a derrotar la muerte misma. Y entonces nos dice aquí el versículo que pues Jesús exhaló el Espíritu. El Hijo del Hombre murió, el Hijo de Dios entregó la vida con un suspiro. Jesús estaba realmente muerto, porque aunque era Dios, también era realmente pues el humano pleno. La humanidad de Jesús muere y de esta forma Dios entra a la muerte misma. Dios es el gran enemigo de la muerte y la muerte solamente puede ser derrotada al Él sujetarse al poder de la muerte y luego resucitar para así invalidar ese poder. Esa es la razón por la que Jesús tenía que morir, para invalidar al enemigo de su creación, al invalidar el único poder que tenía. Nos dice Mateo que al morir Jesús, el templo se rasga, el velo del templo se rasga en dos, la tierra tiembla, las rocas se partieron. ¿Qué es lo que esto nos indica? Pues lo que Jesús ya había venido prometiendo. El templo va a ser invalidado, no sirve de nada el templo. El cuerpo de Cristo pues ha quedado partido, ¿no? Como el pan que partió durante la cena. Nos está hablando de la muerte, Él era el templo. Y tal como fue profetizado en Daniel 12:2, nos dice que los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos resucitaron. La muerte de Jesús pues es ahora el aliento que da vida a todos. Una era llega a su fin y una nueva era se está siendo inaugurada. La era dominada por la muerte pues comienza su propia decadencia y una nueva era dominada por la vida pues empieza su reino. Esto es una nueva creación de la cual pues nosotros podemos formar parte. Si nosotros decidimos formar parte de esa nueva creación, pues tenemos que empezar a vivir como nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que los que pues estamos bautizados ya somos una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, para nosotros ya pasaron, aunque todavía estén aquí, pero para nosotros eso ya queda atrás. Tenemos que empezar a vivir diferente. Como dice la película de la momia, ¿no? La muerte es solo el principio. Jesús está muerto, pero va a resucitar en unos días. Y quienes crean en ello y sean fieles a Él, pues pueden disfrutar de esa vida plena. Para nuestra sorpresa, aquí en lo que leímos, los que creen en la identidad de Jesús no son los discípulos que lo abandonaron. Fue un centurión y los soldados que estaban con él. Dice el versículo 54 que el centurión y los que estaban con él dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios. Recordemos que esta es una confesión peligrosa. Para los romanos, ¿quién era el Hijo de Dios? El César. Imagínense a Pilato o algún otro romano en el poder escuchando al centurión decir esto. Cuello, una vez. Sin embargo, esta confesión, aunque es importante, está un poco equivocada. ¿Por qué? Porque no era hijo de Dios, dice Lupe. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que está equivocada? O medio equivocado. Porque está en tiempo pasado. Dice, este era el Hijo de Dios. El centurión y aquellos con él aún tienen que aprender que este hombre que fue crucificado, que por el momento está muerto, que
va a ser sepultado, en unos días va a resucitar. Entonces Él no fue, Él es todavía. Hijo de Dios, pues sí, otra vez entendiéndolo en el sentido como se entendía al César, pues sí, Jesús es Rey. Y esa resurrección pues es la esperanza para el mundo. No es subir nuestra alma al cielo, es que el cuerpo resucite y sea transformado. Estos hombres están siendo testigos del triunfo de Dios sobre la muerte. No solo para que ellos como soldados no mueran, sino también para que ellos sean libres de no volver a matar. Dios cambia la violencia por paz. Dios cambia la espada por rejas de arado. Hace tiempo les había comentado que había un versículo que era como el más memorizado por los judíos y los cristianos del primer siglo. ¿Alguien se acuerda cuál era? Examen. Ya por eso les hago preguntas, ¿tienen dudas al final? Va el examen ahorita. Isaías 2:4. Isaías 2:4 dice que Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué es lo que nos decía este versículo? Y es lo que precisamente, por eso lo memorizaban. Que va a llegar a un punto en el que no va a haber guerras. Entonces no necesitas espadas, pero sí necesitas rejas para cultivar, para cosechar. Necesitas producir alimento para alimentar a todos. Es decir, estamos cambiando un tiempo de guerra por un tiempo de paz y de prosperidad. Tal vez sería bueno para nosotros memorizarlo también, ¿no? Y recordarnos que los que somos cristianos debemos cambiar nuestra violencia por paz. Ahora quiero que piensen en una cosa. Mateo nos ha dicho varias veces que los discípulos lo han abandonado, pero puede que se nos esté perdiendo una cosa de vista. ¿Cómo creen que se sentía Mateo al escribir esto cuando él fue uno de los que lo abandonó? ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran Mateo y tienen que contar esta historia? Y decir, pues, pude haber estado ahí, pero lo abandoné. Está aquí ahora no como para causar un nudo en la garganta de todos nosotros, porque refleja el cómo seríamos. Si no es con un machete, no, pues zafo, vámonos para otro lado. Igual y muero por ti, pero pues muero llevándome unos cuantos. Pero pues así de gratis. Mateo también nos dice que aunque los discípulos lo abandonaron, algunas mujeres siguieron a Jesús desde Galilea para servirle. Muchas Marías ahí veíamos en el texto. Y no nos dice qué es lo que estaban en sí proveyendo para Jesús, pero es bueno saber que hubo algunos ahí para Él. Entre esas mujeres estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Hay varias mamás de discípulos, pero no están los discípulos. Y esto creo que también Mateo nos lo pone para resaltar lo que hemos estado viendo una y otra vez en el ministerio de Jesús. Las mujeres eran un grupo que se denigraba en su tiempo, pero ¿quiénes son las que estuvieron firmes hasta el final? Fueron ellas. ¿Quiénes son las primeras que van a anunciar que Jesús resucitó? Las mujeres. Y a veces en las iglesias denigramos a la mujer, cuando nosotros somos los que nos acobardamos, cuando nosotros somos los inactivos. No están Jacobo y Juan a la derecha e izquierda de Jesús como decían que querían estar. Sin embargo, la mamá de los dos ahí está. Ahora, así como nos enteramos que pues algunas mujeres están siguiendo a Jesús desde Galilea, aquí aparece otro seguidor de Jesús que no habíamos conocido antes, un tal José, de un lugar que se llama Arimatea. Y este José, nos dice el texto, pues era un hombre rico, que se había convertido en un discípulo de Jesús. Y él se presenta a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Y esto es algo peligroso. José, que no abandonó a Jesús, aquí lo vemos también al final, no trata de usar su riqueza como una forma de protección. Pedirle a Pilato que entregue el cuerpo de Jesús, el cuerpo de una persona que fue asesinada por Roma, por ser competencia al César, le podía costar la vida a José. Y obviamente si tenía dinero, pues estamos hablando de una persona que probablemente estaba muy parada en la sociedad. Estaba dispuesto a perder incluso su riqueza y su vida por nada más pedir un cuerpo.
Podía haber dicho, no, bueno, ya se murió, pues ya me lavo las manos como Pilato y pues ya que sea problema de alguien más, ¿no? Pero no lo hace. José no duda al respecto y pide el cuerpo a Pilato, lo cual pues nos enseña que el ser rico no es pecado, ni te aleja de Jesús, siempre y cuando uses ese recurso para el bien. Y también nos enseña que ser pobre no automáticamente te acerca a Dios, como a veces pensamos. Aquí los discípulos que eran pobres, ¿dónde están? Lo abandonaron. Aquí José tiene una tumba nueva y no la va a estrenar él mismo, sino que desea enterrar a Jesús en ella. Sorprendentemente Pilato sí accede a la petición de José. Y esto, si se dan cuenta, le da un cierre interesante a la vida de Jesús. Así los patrones que estábamos estudiando, Lupita. Su vida inicia con un José que cuidó de él al nacer y termina con un José que cuida de él al final. Uno lo envolvió en pañales y el otro lo está envolviendo en un lienzo o en un lino fino. Ahora, con respecto a la tumba, debo aclarar algunas cosas porque a veces no entendemos cómo funcionaba el entierro judío. La mayoría de los judíos en Palestina en aquella época eran enterrados en cuevas, incluso a veces eran en lugares donde pues ellos vivían. A diferencia de nosotros, pues que actualmente ponemos pues, a las personas en ataúdes, ¿no? En el cajón, o incluso los cremamos, pues ellos no, ellos los envolvían con un paño junto con especias y perfumes. Aquí, si se dan cuenta, no les da ni tiempo a José de hacer eso. José pues simplemente lo envuelve y se lo llevan. Después vemos que las mujeres quieren ir a la tumba, precisamente ya van con las especias y demás, pues para tratar de embalsamar el cuerpo, ¿no? Entonces vemos que todo fue muy de rápido aquí. Pero entonces el cuerpo, lo que pasaba era que lo colocaban dentro de la cueva sobre lo que era un como estante. Entonces imagínense como esta banca, ¿no? Lo colocaban ahí y entonces ahí el cuerpo pues lo dejaban descomponerse pues aproximadamente como un año. Al año pues ya regresaban, pues ya básicamente quedaban los puros huesitos, los juntaban y los ponían en una caja que se conoce como osario. Entonces en esa caja juntabas esos huesos, lo llevabas a otra parte de la cueva donde pues así que iban todas los osarios que ibas acumulando de pues todos tus antepasados, y entonces ahí ponías esa caja junto con los demás. Entonces a veces esas tumbas pues en ocasiones pues había varios cuerpos y había varios estantes precisamente para eso. Cuando los huesos pues ya eran guardados en los osarios, pues se apilaban en ese otro, en la misma cueva, pero como en otro cuarto dentro de esa cueva, y pues ahí juntabas esas cajas. O incluso en ocasiones en una misma caja, si tenías mucho dinero, a veces en una caja grande, pues ahí ibas juntando a varias generaciones. Y eso es a lo que los judíos le llamaban reunirse con su pueblo. No sé si al leer el Antiguo Testamento a veces leían mucho esa frase de y murió José y fue reunido con su pueblo. Y a veces pensamos, se fue al cielo. No, está hablando se fue a la caja de huesitos con los demás. De hecho, para que se den más o menos color, ¿no? Génesis 49:29 dice, hablando José precisamente aquí. Después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Y cuando salen en el Éxodo, pues vemos que precisamente lo que hace el pueblo es llevarse los huesos de José. Ahora, con esto podemos entender por qué cuando un hombre se acercó a Jesús, no sé si recuerdan entre su ministerio, uno se acercó y le dijo, oye, pues sí te sigo, pero déjame entierro a mi papá. Y Jesús le contesta medio feo, pues que los muertos entierren a sus muertos. Y a veces se nos hace un poco duro y decimos, pues ¿por qué le contestó tan feo? El entierro duraba un año. Jesús tuvo 3 de ministerio y lo mataron. Imagínense si Jesús le dice, ok, aquí en la banca te espero, ¿un año? Ok, sí, aquí te esperamos. Aquí viene a gusto todo. Es más urgente la muerte de tu papá que pues cambiar el mundo entero, ¿no? Pero está bien, aquí me espero. Creo que ahora podemos entender un poquito más por qué Jesús le dice, oye, deja esta chamba para alguien más, ya está muerto, o sea, esto es importante, ¿no? Pero ¿a poco no estamos a veces así con Jesús? Queremos que nos espere un tiempo para poder seguirlo, pero primero necesitamos terminar de hacer otra cosa. O sea, sí te quiero seguir, pero es que ahorita el trabajo. Es que sí te quiero seguir, pero es que la familia. Es que sí te quiero seguir, pero es que los amigos. Es que sí te quiero seguir, pero es que pues tengo ciertos vicios o tengo ciertos problemas. Si sientes que Jesús te estorba para algo en la vida, pues no eres digno de ser su seguidor, así como ese hombre.
Otra cosa que aquí podemos ver es que esta tumba pues estaba claramente vacía, porque nos dice el texto que era nueva, no estaba estrenada. Entonces iba a ser fácil de identificar pues qué tumba era. Y esto va a ser importante porque algunos luego van a decir, no, pues es que tal vez las mujeres y los discípulos se equivocaron de tumba y por eso pues no encontraron pues a Jesús en la tumba. Pues se confundieron de tumba. Pues no, si es la tumba más nueva ahí de alguien rico, creo que va a ser un poquito obvio, ¿no? Que sabes qué tumba es. Y más cuando tú fuiste y seguiste hasta allá, ¿no? Ahora, lo que era el robo de tumbas era pues algo muy común en el mundo antiguo. Entonces muchas tumbas tenían enormes piedras redondas que pues en ocasiones medía incluso 2 metros de diámetro. Entonces es más alto que yo todavía. Entonces si alguien quería sacar algo de ahí, pues iba a costar mucho trabajo. De hecho, según arqueólogos, estas piedras llegaban a pesar alrededor de 1 tonelada o más. Entonces definitivamente no es algo que tú puedas mover solo. Ibas a necesitar un bonche de gente o burros para poder mover esa piedra. Y usualmente estaban como a un desnivel. Entonces la piedra rodaba de hacia arriba y embonaba, pues ahora sí que en la entrada hacia abajo. Entonces ahora subir una piedra de 1 tonelada, levantarla todavía un escalón, pues eso definitivamente era muy muy difícil, ¿no? Ahora esto añádanle pues lo que los líderes hicieron para prevenir que los discípulos se fueran a robar el cuerpo. Nos dice el texto que los líderes de Israel recordaron que Jesús había declarado que iba a resucitar al tercer día. Entonces hacen planes para asegurarse de que nadie se robe el cuerpo y que nadie diga que resucitó. Pilato accede a ese plan y ellos colocan una guardia, ahora sí que fuera de la tumba, y sellan la piedra. Entonces imagínense, la piedrota de 1 tonelada mínimo. Hay una guardia ahí. Era casi imposible. Los discípulos ni están para saber qué tumba fue. Las que supieron fueron las mujeres porque fueron allá. Y José. Las mujeres difícilmente iban a poder sacar de ahí el cuerpo. Ahora, sellar la piedra no significa rodarla y ponerla en su lugar. A veces leemos la palabra sellar y decimos, pues rodaron la piedra y sellaron la entrada. No, eso fue lo que José de Arimatea hizo en el versículo 60. Dice que ahí él rodaron la piedra y cerraron la entrada. Sellar la piedra literalmente significa poner un sello real, así que de la realeza, de lo que ponían en anillos, con eso sellaban luego cartas, era poner un sello sobre la tumba, prohibiendo que se abriera esa tumba. Daniel 6:17 creo que nos puede ayudar un poco a entender eso. Si recuerdan esa historia, a Daniel lo avientan a un foso con leones porque no estuvo orándole al rey. Y dice en el versículo 17 del capítulo 6 de Daniel que trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Entonces poner el sello pues era poner una orden de que Roma está diciendo esta tumba no se abre. José de Arimatea está dispuesto a regalar esa tumba. Si está sellada no la puedes abrir. Eso significa que yo que apenas compré mi tumba, apenas me hicieron el hoyo en la cueva, imagínense para hacer un hoyo en una piedra y hacerla una cueva. Y pues ni modo, ya está el sello, no se puede abrir. Y él estaba dispuesto a dar todo. Ahora los líderes religiosos y Pilato asumen que una roca y un sello y una guardia pueden prevenir que el cuerpo de Jesús salga del sepulcro. Aparentemente pues no han aprendido nada después del terremoto y el partimiento de rocas que sucedió cuando murió. Y como ellos, pues a veces así estamos nosotros también. Vivimos como si Jesús no fuera a cumplir su promesa de volver por nosotros. Y por eso vivimos a veces como se nos pega la gana. Pensamos, bueno, pues sí, lo dijo, pero dijo que iba a resucitar, pero no creo que pase. Dijo que va a volver, pero bueno, ya tardó. Entonces mientras puedo echarle vuelo a la hilacha. Y eso no debería de ser así, ¿no? Más bien, así como el centurión y los que estaban con él, debemos unirnos a confesar a Jesús como Dios y a comprometernos a vivir de acuerdo a esa fe. Debemos aprender pues cada día a vivir como Jesús vive, a amar como Dios ama, a seguir a Jesús como en este caso lo siguieron las mujeres y como lo siguió José de Arimatea. Que si se dan cuenta otra vez, no siempre son personas desconocidas las que vemos que han estado siguiendo a Jesús durante todo su ministerio. Los que se nos dieron la lista de nombres son los que quién sabe dónde están.
El teólogo N.T. Wright dice que mientras vemos el entierro de Jesús y meditamos sobre su entrada a la tumba, que es el destino común de toda la humanidad, nos asombramos una vez más al pensar que Él, el único de toda la raza humana, ha encontrado el camino a través de ella y hacia el nuevo mundo de Dios. Entonces podemos imaginar que Mateo apenas puede esperar para llegar al siguiente capítulo para revelarnos pues lo que sigue. Y yo creo que mientras meditamos en todo eso, pues hay que analizar en nuestras vidas. ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús de cerca o no? Entre nosotros pues hay quienes todavía no toman esa decisión. Pues ¿qué estamos esperando, no? Y los que ya la tomamos, pero nos hemos vuelto flojos para seguirlo, pues también ¿qué estamos esperando? Jesús inauguró una nueva creación y nosotros podemos ser nuevas criaturas. Pero tenemos que dejar pues ya lo viejo atrás y comenzar a andar en una novedad de vida como Jesús lo hizo. Dice Tito 2:14 que Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Dice que se dio por nosotros para que hiciéramos ¿qué? Buenas obras. Y aquí tal vez podemos hablar de un pecado sutil en el que todos hemos caído, la apatía y la flojera. Dice que se dio por nosotros para que hiciéramos buenas obras. ¿Qué buenas obras estamos haciendo? Lo que hacemos a veces aquí en la reunión también, ¿no? ¿Lo hacemos con ganas? ¿O actuamos como si Cristo muriera para que pudiéramos echar la flojera? Yo creo que si algo podemos ir sacando de todo lo que Jesús hizo y valorar realmente lo que Él hizo, pues sí nos indica que pues es hora de sacudirnos ese pecado, de valorar lo que Él hizo y hacer un cambio no solamente en nuestras vidas, sino también en la importancia pues que le damos al culto, la importancia que le damos a lo que hacemos como iglesia. ¿Alguna duda o comentario?